El día de hoy tenemos la sesión número 7, polimorfismo, flexibilidad en el diseño de objetos. Antes de empezar con la sesión del día de hoy, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code. De preferencia lo podemos abrir desde la terminal, ya saben, ejecutando el comando code, seguido del nombre de nuestro proyecto. Dentro de este proyecto vamos a crear lo que sería la carpeta número sesión 07, donde vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que los archivos de esta sesión deben estar dentro de esta carpeta y al finalizar la sesión sube los cambios al repositorio en un commit. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro repositorio en Visual Studio Code. Ya saben, lo hacemos con el comando code seguido del nombre de nuestra carpeta. Esto va a abrir nuestro Visual Studio Code donde vamos a poder avanzar el día de hoy. Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos la carpeta sesión 07 y vamos a trabajar desde ahí, sesión 07. Ahí está, ya tenemos la carpeta lista y ahora podemos empezar. Vayan ustedes igual creando la carpeta sesión 07 y en lo que van abriendo su Visual Studio Code y creando, empecemos con la sesión del día de hoy del polimorfismo. Lo primero que vamos a ver de hoy es un término que se conoce como doctyping. Doctyping en programación orientada a objetos es una técnica que desempeña un papel importante en la flexibilidad y la reutilización del código, bajo la siguiente premisa. Si camina como un pato, suena como un pato y nada como un pato, entonces probablemente sea un pato. ¿Qué significa todo esto? Significa que no importa el tipo de un objeto, sino cómo se comporta. Esto es muy importante porque nos dice que nos importa más el comportamiento de un objeto que el tipo en sí mismo al cual pertenece. Python destaca por su enfoque de tipado dinámico y flexibilidad para trabajar con diferentes tipos de datos. Ya habíamos hablado de que Python es muy flexible y después tiene un tipado dinámico. Entonces, toda esta flexibilidad y dinamismo que tiene Python enlaza perfectamente a lo que es el doctyping, donde en lugar de enfocarse en el tipo específico de un objeto, Python se enfoca en el comportamiento del objeto. Aquí ya tenemos una de las definiciones más importantes de Python, que es que a Python le importa más cómo se comporta un objeto a de qué tipo es. ¿Esto qué quiere decir? Si un objeto puede realizar las operaciones requeridas, Python lo acepta como válido. Entonces, si un objeto, no importa el tipo del que sea, se comporta como Python quiere, Python va a decir, ok, está bien, lo utilizo. Y esto le da la flexibilidad al lenguaje como lo conocemos. Vamos con un ejemplo. Un ejemplo de doctyping en Python es la función len. Cuando llamamos a len, no importa el tipo de dato que le pasamos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿para qué nos sirve la función len? Ya la hemos visto con anterioridad, en el anterior study group también la hemos visto. ¿Para qué nos sirve la función o el método len en Python? Dicen ahí longitud, y es correcto. Len nos ayuda a ver la longitud, por ejemplo, de una cadena. Ahora, ¿esto cómo entra en la flexibilidad y el doctyping? Tenemos aquí esta pequeña tabla, donde tenemos el tipo de dato, el ejemplo y qué hace la función len. Por ejemplo, si tenemos una cadena, un string, un str, y aquí tenemos la cadena hola, si lo utilizamos con la función len, nos va a devolver que tiene 4 caracteres. Lo mismo sucede con la lista. Si tenemos una lista que en este caso tiene 3 elementos, al utilizar la función len nos va a devolver el resultado de que tiene 3 elementos. Igual sucede con las tuplas. Nosotros al tener una tupla, aquí por ejemplo tengo una tupla 1 y 2, y cuando utilizamos la función len sobre la tupla,
nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene. En este caso sería 2. Y si tenemos un diccionario, un dict, aquí está, un diccionario con dos llaves, A que vale 1 y B que vale 2, la función len nos va a contar la cantidad de claves y va a ser el resultado 2. Como ven, la función len es bien flexible. Nos cuenta caracteres, nos cuenta elementos, nos cuenta claves de un diccionario. Esa es la principal característica de la flexibilidad. Y es lo que les decía, importa más cómo se comporta un objeto que de qué tipo es. Y esto va con el principio del doctyping. Ahora, ¿qué ventajas tiene el doctyping? Primero, tenemos la flexibilidad. Nos permite que diferentes tipos de objetos sean utilizados de manera intercambiable si cumplen con el comportamiento esperado, que es lo que hemos visto acá con la función len. Len funciona con cadenas, listas, tuplas, diccionarios, etc. Luego tenemos reutilización de código. Facilita la creación de funciones dinámicas. Una función dinámica, la función len, porque no importa el tipo de dato que ingrese, siempre y cuando tenga la funcionalidad de poder contar elementos, caracteres o alguna característica de nuestro objeto. Estas son las dos ventajas principales que tenemos del doctyping. Pero como siempre, no todo lo que brilla es 100% oro. También existen algunas desventajas al utilizar el doctyping. ¿Qué desventajas tenemos? Uno podría decirse el error en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Si un objeto no cumple con el comportamiento esperado, puede generar errores en tiempo de ejecución. Esto sucede que si nosotros tratamos de pasarle a nuestra función un objeto que no tiene esa funcionalidad, significa que no va a poder procesarlo. Por lo tanto, la aplicación va a dejar de funcionar y va a mostrar un mensaje de error en la terminal o en la interfaz. Va a decir que el programa no responde o directamente nos va a mostrar un error en la consola que nos va a decir que no tiene esa funcionalidad y se rompe la ejecución de nuestro programa. Entonces, esta es una desventaja, porque nosotros al utilizar el doctyping va a esperar que todo lo que le pasemos cumpla con el comportamiento que espera. Si no cumple, se rompe todo, se rompe la ejecución. Y para nosotros como desarrolladores eso es algo muy crítico, que hay que tenerlo en cuenta siempre. Otra desventaja del doctyping es la dificultad para depurar. Puede ser más difícil rastrear errores relacionados con el tipo de objeto. Cuando nosotros hacemos depuración y vamos revisando línea por línea la ejecución de nuestro programa, nosotros al tener doctyping se nos hace un poco más difícil porque tendríamos que tal vez navegar por muchos tipos de objetos para probar el comportamiento de todos, lo cual puede ser más difícil rastrear un posible error, un posible bug que ocurra en nuestro programa. Pero como ven, no son desventajas muy críticas, son desventajas que como desarrolladores podemos controlar y podemos ganar práctica para hacerlo la siguiente vez mucho mejor. Entonces es una gran herramienta y que le da la flexibilidad que necesita a Python. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos con el ejemplo 01 para la sesión del día de hoy, donde nos vamos a crear los archivos discman.markdown y discman.py en la carpeta de la sesión 07. Estos archivos nos los vamos a crear discman.markdown y discman.py. También ya les voy a compartir el enlace a nuestro live share en el cual ustedes van a poder ingresar. Ahí les estoy agregando. Les estoy mandando el enlace al live share para que vayan ingresando y también seguir conmigo la sesión del día de hoy. Y bueno, una vez ya hemos creado los archivos discman.markdown y discman.py, podemos empezar con nuestro contexto. La empresa PySound desarrolla un Discman para niños. Reproduce sonidos de animales y muestra el nombre del animal en su pantalla.
Actualmente tiene los siguientes animales. Tenemos un pato que hace quack y tenemos un gato que hace miau. Entonces, este contexto lo vamos a agregar a lo que va a ser nuestro Discman.markdown para avanzar con el ejemplo del día de hoy. Un Discman es un dispositivo para reproducir discos CDs, para reproducir CDs. Muchas veces en nuestros hogares tenemos dispositivos como un reproductor DVD. Anterior a este existía un dispositivo llamado Discman, que prácticamente era como un MP3, pero para CDs, portable. Yo agarraba, metía mi Discman a la mochila con un CD reproduciendo música, me ponía mis audífonos y me iba al colegio, a la universidad. Entonces el Discman es un reproductor de CDs portátil. Entonces con esa definición ya sabemos que la empresa PySound desarrolla un dispositivo portátil para reproducir música para niños, en este caso sonidos de animales, donde nos va a mostrar en la pantalla el nombre del animal y va a reproducir un sonido. Por ahora tenemos lo que sería un pato y un gato. Ese es el contexto. Vamos con el análisis. Primero tenemos los requisitos. ¿Qué nos dicen los requisitos? El Discman debe reproducir sonidos de animales. Debe mostrar el animal que emite el sonido. El pato debe emitir el sonido de quack. El gato debe emitir el sonido de miau. Debe reproducir el sonido del pato y también debe reproducir el sonido que hace el gato. Entonces ahí tenemos los requisitos que nos va a pedir nuestro Discman y qué objetos podemos identificar de este ejemplo. Podemos identificar que entre los objetos vamos a tener el pato, el gato y también nuestro Discman. ¿Y qué características van a tener? El pato va a tener un sonido que hace quack. El gato también va a tener un sonido, pero este hace miau. ¿Y qué acciones van a tener? El pato emite un sonido, el gato también emite un sonido y el Discman reproduce el sonido del animal. Entonces, ahí tenemos identificado nuestros objetos, características y acciones. Con esto identificado, ya podemos hacer nuestro diagrama de clases. Y nuestro diagrama de clases se va a ver de la siguiente manera. Tenemos nuestro diagrama de clases donde vamos a tener la clase pato. La clase pato va a tener un atributo sonido, que va a ser de tipo string. Y va a tener un método emitir sonido. Luego vamos a tener la clase gato. La clase gato también va a tener un atributo sonido. Y va a tener un método que de igual forma se llama emitir sonido. Como ven, son bastante similares y tienen el mismo comportamiento, emitir sonido. Por último, vamos a tener la clase Discman. La clase Discman va a recibir un animal y va a reproducir el sonido que hace este. Entonces, con estas características ya tenemos definido cómo van a ser nuestras clases. Ahí tenemos al pato, al gato y al Discman. Ya con esto definido de esta manera en nuestro diagrama de clases, podemos ver que nos queda de esta manera. Son tres clases completamente independientes, no están enlazadas, no tienen herencia, tampoco tienen agregación ni composición. Simplemente son tres clases que están separadas y la única que va a interactuar con las demás va a ser el Discman, donde su método reproducir sonido va a recibir un animal. Tanto el pato como el gato tienen el mismo método emitir sonido. El Discman utilizará ese nombre del método para reproducir el sonido de cualquier animal. En el archivo discman.py vamos a definir ahora nuestras clases. Primero nos vamos a definir al pato. Aquí tenemos la clase pato que va a tener, en este caso, como todos los patos hacen quack, no necesitamos que sea un atributo de instancia, sino vamos a utilizarlo como un atributo de clase. Ahí lo estamos definiendo. Vamos al principio, class pato, ahí está.
Tenemos un pato que va a tener un atributo de clase sonido y va a tener un método, nuestra instancia, que va a ser emitir sonido. ¿Y qué va a hacer? El pato hace y nos va a mostrar el sonido que hace el pato. Con eso tenemos el quack. Lo mismo sucede con el gato. Vamos a definirnos la clase gato, que va a tener de igual modo un sonido. El sonido va a ser miau. Va a emitir el sonido y va a imprimir en la terminal el gato hace el sonido. En este caso es miau. Con esto definido, ya tenemos nuestras clases base, nuestras clases sencillas, el pato y el gato. Son dos clases que hacen un sonido. Ahora vamos a definirnos nuestro Discman. La clase Discman va a tener un método reproductor de sonido. Como ven, no tiene atributos. No tiene ni atributos de clase, tampoco tiene atributos de instancia. Simplemente la instancia va a tener una acción que va a ser reproducir sonido. ¿Y este qué va a recibir? Va a recibir un objeto. Y el objeto que va a recibir va a utilizar su comportamiento emitir sonido. Como ven, aquí lo que me interesa es el comportamiento, no el tipo de dato. Entonces, voy a esperar que el objeto tenga emitir sonido. Como sabemos que el gato y el pato tienen el mismo método, como ven, emitir sonido, sabemos que todo esto va a funcionar y no se va a romper. Veamos cómo sería su implementación. Nos vamos a crear tanto un pato, un gato y un Discman como tres instancias de cada objeto. Ahí tenemos un pato que es de tipo pato, tenemos un gato que es de tipo gato y tenemos un Discman que es de tipo Discman. Ahora vamos a utilizar el método del Discman de reproducir sonido, donde nosotros vamos a decirle Discman.reproducir sonido y le vamos a pasar como el objeto. En un ejemplo va a ser el pato y en el siguiente va a ser el gato. Si desde la terminal nosotros ejecutamos el Discman, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí podemos ver que tenemos la ejecución. El pato hace quack y también el gato hace miau. Y todo esto ha salido de la simple ejecución del Discman. Como ven, es así como funciona el doctyping. Le da esa flexibilidad a los objetos donde lo que de verdad nos interesa es el comportamiento de lo que van a ser nuestras clases por sobre el tipo al cual es. Y esto le da la mayor flexibilidad a Python. Si se dan cuenta, fácilmente este reproducir sonidos como la función len. No importa el tipo de dato, pues una cadena, un objeto, va a sacar la longitud len. Del mismo modo, nuestro Discman va a reproducir el sonido de cualquier animal siempre y cuando tenga el método emitir sonido. Ahora, es muy importante que tienen que coincidir los nombres. Por ejemplo, si del gato se llamara emitir sonidos y no emitir sonido, se va a generar el error que decía en tiempo de ejecución. Como ven, se ha roto el programa y nos muestra un error, que nos dice que el gato no tiene un método, un atributo emitir sonido. Quizás quisiste decir emitir sonidos, dice. Entonces, en la depuración me dice que esto debería haber utilizado aquí, emitir sonidos, no emitir sonido. Pero esto me generaría otro error, que me diría que el pato necesita emitir sonidos. Lo que nos lleva a la otra desventaja, dificultad para depurar, donde lo correcto es que el gato sea quien tenga emitir sonido y todo lo demás se mantenga igual. Corrigiendo eso, ahí podemos ver que funciona correctamente. Y es así como se utiliza el doctyping. Ahora vamos con un ejemplo para ustedes. En la carpeta sesión 07 van a modificar los archivos dixman.markdown y dixman.py, donde ahora la empresa PySound quiere mejorar su Dixman para niños. Le añade la capacidad de reproducir sonidos de objetos que no son animales, añadiendo los siguientes instrumentos: la campana que hace ding y el tambor que hace boom. Veamos cómo sería esta modificación. Primero, en los requisitos
¿qué es lo que vamos a tener? La campana debe emitir el sonido de ding, el tambor debe emitir el sonido de boom. Debe reproducir el sonido de la campana, debe reproducir el sonido del tambor. Ahora en los objetos. En nuestros objetos se está agregando dos objetos, la campana y el tambor. ¿Qué características van a tener? La campana tiene el sonido ding y el tambor tiene el sonido boom. ¿Qué más tenemos? En las acciones nosotros tenemos que la campana también va a emitir un sonido y el tambor va a emitir un sonido, porque ambos sabemos que van a ser reproducidos por el Dixman, entonces también tiene que tener el mismo método, emitir sonido. Ahora vamos a agregar al diseño. Veamos cómo sería la posible solución de este ejercicio, añadiendo al diagrama de clases. Vamos a modificar nuestro diagrama de clases donde ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener la clase campana, como ven, que va a tener igual un atributo sonido, que es de tipo cadena, y vamos a tener la clase tambor, que también va a tener un sonido de tipo cadena. Y ambos van a tener el mismo método, que va a ser emitir sonido. Entonces, con esto ya hemos adicionado nuestras clases a nuestro diagrama y nos va a quedar de la siguiente manera, donde ¿qué es lo que vamos a tener? Esto lo voy a agregar aquí a nuestro diagrama. Acá está. Una vez adicionado, vamos a tener el diagrama con todas las clases que va a reproducir nuestro Discman. Tenemos al pato, tenemos el gato, tenemos la campana y el tambor. ¿Y qué tienen en común? Tenemos el emitir sonido. Como ven, todos tienen la misma estructura y el Dixman va a recibir un objeto y va a reproducir ese sonido. Ahora ya tenemos el análisis y el diseño de las clases que hemos diseñado. Ahora podemos programar. Veamos cómo sería su implementación. Implementando las clases en nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos primero la clase campana, que va a tener un atributo que va a ser sonido. Y la clase sonido, la clase campana, ahí está, tenemos definido su atributo sonido, que va a ser ding, y va a tener el mismo método emitir sonido. Ahora, esto tiene que estar más arriba por orden. Ahí está. Ahí tenemos la campana. Y aquí vamos a añadir ahora nuestra clase tambor. Tanto con la clase campana y con la clase tambor tenemos el atributo sonido, que este va a tener el sonido de boom y también va a emitir un sonido donde el tambor hace boom. Ya con todo esto implementado, ahora podemos añadirlo a su uso. Aparte del pato y del gato, ahora vamos a agregar la campana. Ahí está, campana y tambor, estamos creando dos instancias y vamos a utilizar el mismo Discman que hemos creado ahora para reproducir el sonido del tambor y de la campana. Vamos a ejecutarlo y ahí está. Tenemos que el pato hace quack, el gato hace miau, la campana hace ding y el tambor hace boom. Como ven, tenemos implementado correctamente la funcionalidad de nuestro doctyping con nuestro ejemplo del día de hoy. El doctyping permite que la Discman trabaje con los diferentes tipos de objetos, siempre y cuando tengan el método emitir sonido. Este es el comportamiento, lo que les decía. Lo que me importa es lo que va a hacer mi objeto y no de qué tipo es. Esto hace que el código sea más flexible y reutilizable. Con esto ya hemos visto cómo funciona el doctyping, ya sabemos cómo funciona la flexibilidad en Python, ya sabemos por qué Python es tan flexible. Es porque a Python le importa el comportamiento sobre el tipo de objeto. ¿Y esto qué tiene que ver con el polimorfismo? Ahí entramos primero a la definición. ¿Qué es el polimorfismo?
¿Para quiénes es la primera vez que escuchan el término polimorfismo? Para los que escuchan por primera vez, mándenme su like. Y para los que ya lo habían escuchado con anterioridad, mándenme el emoji del corazón. Quiero ver si ya lo habían escuchado antes este término. Ahí veo likes, ahí veo algunos corazones. Y bueno, para los que recién están aprendiendo qué es el polimorfismo, vamos con su definición. El polimorfismo viene de dos palabras en griegos. Poli, que significa muchos, y morf, que significa formas. Entonces el polimorfismo o polimorfos significa muchas formas. Con esto entonces ya podemos darnos una idea qué es el polimorfismo en programación. En programación orientada a objetos, el polimorfismo es el cuarto y último principio fundamental de la programación orientada a objetos. También se lo conoce con el nombre de sobrecarga. Muchas veces en varios libros van a encontrar el término sobrecarga y en otros van a encontrar el término polimorfismo. El correcto es polimorfismo, pero nosotros también lo llamamos sobrecarga para que se pueda entender. Prácticamente el polimorfismo o la sobrecarga es la capacidad de usar un mismo método con distintos tipos o cantidades de parámetros, donde permite que diferentes clases implementen el mismo método pero con comportamientos diferentes. Entonces, como lo veíamos acá, es como que eso fuera un método. Es el mismo método pero puede tener muchas formas. Y esto, ¿dónde habíamos visto un poco más antes? Con la ejecución del tambor. Al doctyping le interesa cómo se comportan los objetos. Por lo tanto, no le interesa de qué tipo es, sino qué cosa hace de forma específica. Y con el polimorfismo nosotros tenemos que un mismo método puede tener diferentes acciones propias, puede tener comportamientos diferentes, pero llamarse igual. Como ven, ahí se va enlazando con el término del doctyping y el polimorfismo. Por ejemplo, en nuestro caso, el perro, el pato, el gato, la campana y el tambor tienen un mismo método con el mismo nombre, tienen un mismo comportamiento, emitir sonido, pero cada uno de ellos emite un sonido diferente. Por lo tanto, es una forma de polimorfismo. El polimorfismo permite que el Discman llame al método emitir sonido de cualquier objeto que se le pase sin importar de qué tipo viene. Y esto es posible gracias al doctyping, ya que el Discman no necesita conocer el tipo de objeto que recibe, solo que tenga el método emitir sonido. Lo que decíamos de que a Python lo que le interesa es el comportamiento. Ahora, ¿qué otras formas existen del polimorfismo? Podemos ver que el polimorfismo existe mediante la herencia, mediante la sobrecarga de métodos y la sobrecarga de operadores. Aquí lo estoy poniendo nuevamente, ya saben, es polimorfismo o sobrecarga. También puede ser llamado polimorfismo de métodos. Vamos a ver el polimorfismo con herencia. Este es un nuevo caso de polimorfismo. Una clase base define un método y las clases hijas lo implementan de manera propia. El polimorfismo con herencia permite que una clase base defina un método general y las clases hijas lo implementan de manera única de acuerdo a sus necesidades. Ya habíamos visto un pequeño ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando vimos herencia y que teníamos las clases hijas que implementar su propio constructor? Pues ya habíamos empezado a hacer polimorfismo. Vamos con un ejemplo. Nos vamos a crear los archivos herencia.markdown y herencia.py en nuestra carpeta de la sesión 07, donde aquí vamos a trabajar con polimorfismo y herencia. Ahí vamos creándonos los archivos herencia.markdown, herencia.py y vamos a escribir acá nuestro contexto. Aquí nos vamos a agregar nuestro contexto. Ahí está. ¿Y qué es lo que tenemos? Una empresa de delivery, PyHL, controla diferentes tipos de vehículos de manera remota para transportar paquetes. Sus vehículos más comunes son
un auto que es terrestre a gasolina y se mueve a 200 kilómetros por hora. Luego tenemos una bicicleta que también es un vehículo terrestre a pedal y se mueve a 20 kilómetros por hora. Los vehículos pueden moverse de manera diferente. Ahí está. Con este contexto podemos hacer nuestro análisis. En el archivo herencia.markdown empecemos con el análisis. ¿Qué vamos a tener? Requisitos. Vamos a registrar los vehículos de la empresa. Los autos pueden moverse mediante un motor a gasolina y las bicicletas se mueven mediante pedales. Entonces, con eso tenemos los requisitos base de nuestro contexto. Ahora, ¿qué objetos vamos a tener? Como estamos hablando de polimorfismo con herencia, significa que tenemos que implementar herencia. Entonces vamos a tener la clase vehículo, que va a tener dos clases hijas que van a ser el auto y la bicicleta. ¿Qué características van a tener? El vehículo va a tener un tipo y un tipo de energía o de movimiento que le da su movilidad. El vehículo, el auto también va a tener un tipo de vehículo, de si es terrestre, acuático, aéreo, y el tipo de energía que lo mueve. Después vamos a tener la bicicleta, que también va a tener un tipo de vehículo y su tipo de energía. Ahora, estas son las características. Y ahora, ¿qué acciones puede tener? Sabemos que la empresa PyHL controla sus vehículos de manera remota. Entonces puede mover sus vehículos de manera remota. Cualquier vehículo se mueve. Todos los autos también pueden moverse. Las bicicletas también pueden moverse. Por lo tanto, todos van a tener el mismo método moverse. Todos se pueden mover, pero de diferente manera. Ya definido nuestro análisis, ahora podemos pasar a crear nuestro diseño de diagrama de clases. Donde, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero la clase vehículo. Aquí nos vamos a agregar nuestra clase vehículo, donde definimos que el vehículo va a tener un tipo de tipo cadena y energía que va a también ser de tipo cadena. Y ahora va a tener un método que va a ser moverse. Con eso entonces nosotros hemos definido un vehículo que se puede mover. Ahora vamos a definir dos clases hijas. Vamos a definirnos lo que va a ser un auto y una bicicleta. La clase auto solo va a tener un método propio moverse, porque tiene una forma especial de moverse. Lo mismo sucede con la bicicleta. La bicicleta solo va a tener un método moverse porque tiene su forma especial y distinta de moverse. Hacemos la relación de herencia donde el vehículo hereda al auto y la bicicleta también desciende del vehículo. Entonces, con esto ya hemos definido nuestro diagrama de clases, quedándonos de la siguiente manera. Tenemos el vehículo que tiene dos atributos, tipo y energía, y puede moverse. Ahora, del vehículo descienden dos clases hijas. El auto, que también puede moverse a su forma especial, y la bicicleta, que también puede moverse igual de su forma especial o propia. Ya con esto nosotros ahora podemos crear nuestro script. En el archivo herencia.py vamos a crear nuestras clases. Primero vamos a definir el vehículo. Ahí definimos nuestra clase vehículo, que va a tener un constructor, que va a recibir un tipo y una energía, un tipo de energía. Y nos va a mostrar un método, vamos a tener un método moverse, que nos va a mostrar de qué tipo es el vehículo y con qué tipo de energía se mueve. El vehículo puede ser terrestre, aéreo, acuático y se mueve con algún tipo de energía. Entonces, como ven, el método moverse es un método genérico. Ahora vamos a definir a las clases hijas.
vamos a tener la clase hija, que primero va a ser el auto que desciende del vehículo. Tenemos la clase auto que desciende del vehículo y tenemos su constructor, donde vamos a definir que todos los autos son terrestres con motor a gasolina. Entonces, aquí hemos implementado un polimorfismo de un método, la sobrecarga del método del constructor. Como ven, este constructor es diferente de este constructor. Está utilizando polimorfismo. Ahora lo mismo vamos a hacer con el método moverse, porque los autos se mueven de manera diferente de todos los demás vehículos. Y vamos a imprimir el mensaje: el auto avanza a 200 kilómetros por hora. Utiliza energía y es de tipo, nos va a mostrar que es de energía, utiliza motor a gasolina y es de tipo terrestre. Como ven, tiene su propio método moverse. Ahora vamos con la bicicleta. La bicicleta también tiene sus propias características. La bicicleta desciende de la clase vehículo. Tiene su constructor que nos define que la bicicleta es un vehículo terrestre y es a pedales. Ahí estamos definiendo que tiene otro tipo de energía. Este es a pedales. El otro tenía un motor a gasolina. Pero tiene otra forma de implementar el método moverse. Se mueve de otra forma la bicicleta. ¿Y qué nos va a mostrar? La bicicleta avanza a 20 kilómetros por hora y es de cierto tipo, es terrestre y se mueve con pedales. Es a pedales la bicicleta. Como ven, hemos implementado el método moverse, que desciende del vehículo hasta llegar a la bicicleta. Ya hemos implementado nuestras clases con herencia. Ahora podemos utilizar. Vamos a definirnos un auto y una bicicleta. Y vamos a hacer que se muevan. Auto.moverse y bicicleta.moverse. Lo ejecutamos, ya saben, desde la terminal. Ahí vamos desde la terminal, Python 3, herencia.py. Y tenemos que el auto avanza a 200 kilómetros por hora, utiliza un motor a gasolina y es terrestre. Y la bicicleta avanza a 20 kilómetros por hora, es terrestre y a pedales. Y esta es una forma del polimorfismo con herencia. Como ven, el método moverse tiene diferentes formas, tiene 3 acá. Tenemos un método general, que es de todos los vehículos. Tenemos el método moverse, que es propio del auto. Y tenemos el método moverse, que también es propio de la bicicleta. Cada quien se mueve de diferente manera, pero todos siguen utilizando el método moverse. Ahora vamos con el ejemplo para ustedes. La empresa de delivery PayHL quiere ampliar su flota de vehículos, añadiendo nuevos tipos de transporte. Va a agregar aviones que son de tipo aéreo, igual funcionan a gasolina y se mueven esta vez a 900 kilómetros por hora. Y también va a tener botes que van a ser de tipo acuático y son a viento y se mueven a 30 kilómetros por hora. Como ven, los vehículos siguen moviéndose de manera diferente. ¿Cómo se vería nuestro análisis? Vamos a agregar los dos vehículos. Los aviones pueden moverse mediante motor a gasolina y los botes pueden moverse mediante viento, porque nos dice que se mueven a vela. Entonces, sabemos que es a viento. Ahora, ¿qué vehículos vamos a tener? Vamos a tener un avión y un bote. Son dos nuevos vehículos que estamos agregando a nuestro contexto. Tenemos el avión y el bote. ¿Qué características ahora van a tener? El avión del mismo modo va a tener un tipo de vehículo y un tipo de energía. Y el bote igual va a tener un tipo de vehículo y un tipo de energía. ¿Y qué acciones van a tener? Tanto el avión como el bote pueden moverse. Por lo tanto, tenemos ahí ya identificado de manera visual
hacia dónde va a ir nuestro polimorfismo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es añadir al diseño del diagrama de clases. Esto se ve bastante sencillo. Tenemos dos clases, la clase avión que puede moverse y la clase bote que también va a tener su forma propia de moverse. Ahí vamos a agregar nuestras clases que van a ser avión y bote y la relación de herencia con el vehículo, porque tanto el avión y el bote descienden de los vehículos. Quedándonos al final el siguiente diagrama de clases. Tenemos el vehículo del cual descienden un auto, bicicleta, avión y ahora bote más. Con esto ya tenemos los 4 tipos de vehículos y cada uno se mueve de manera diferente. Ya con este diagrama de clases podemos pasar a programarlo. Ya tenemos el análisis y el diseño, ahora podemos programar. En los siguientes 3 minutos van a modificar el archivo herencia.py y van a agregar nuestras clases. Veamos cómo se vería la posible solución de este ejercicio. Vamos a agregar la clase avión que desciende de la clase vehículo. Va a tener un constructor donde vamos a definir que el avión es un vehículo aéreo y utiliza un motor a gasolina. Y tiene una forma propia de moverse. El avión vuela a 900 km por hora, utiliza un motor a gasolina y es de tipo aéreo. Ahí tenemos la clase avión, que lo vamos a agregar a nuestro archivo herencia.py. Ahí está. Y ahora también vamos a agregar la clase bote, donde la clase bote tiene igual su propio constructor, que nos dice que va a ser de tipo acuático y se va a mover con el viento. También tiene una forma propia de moverse, donde el bote navega a 30 km por hora, utiliza viento y es de tipo acuático. Con esto entonces ya hemos definido todas nuestras clases. Ahora podemos implementarlas. Vamos a definir un avión y un bote y vamos a hacer que se muevan. Con esto, aquí estoy definiendo, ahí está. Vamos a poner todo juntito. Ahí está, un avión y un bote. Instanciamos el avión y el bote y hacemos que se mueva utilizando su método moverse. Lo ejecutamos y tenemos que el avión vuela a 900 km por hora, utiliza motor a gasolina y es aéreo. El bote navega a 30 km por hora, utiliza viento y es acuático. Como ven, hemos hecho ya correr nuestro ejercicio y podemos ver el polimorfismo con herencia implementado correctamente. Cada vehículo se mueve de manera diferente, pero todos utilizan el mismo método llamado moverse. Y es así como se ve el polimorfismo con herencia. Ahora vamos a entrar al polimorfismo de métodos. Consiste en definir múltiples métodos con el mismo nombre, dentro de una misma clase, pero con diferentes parámetros. Esto es muy diferente al polimorfismo con herencia, porque nos dice que se debe definir dentro de una misma clase múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la clase persona. La clase persona tiene un método hablar. Este método hablar no tiene ningún parámetro y solo nos va a emitir un sonido genérico. Luego, dentro de la misma clase tengo el método hablar, pero va a recibir un parámetro. En este caso va a ser una frase. Por lo tanto, esa frase la va a utilizar para hablar. Como ven, el polimorfismo de métodos nos dice que puedo tener definido varios métodos con el mismo nombre, pero con diferente cantidad de parámetros. Y de acuerdo a eso van a hacer cosas diferentes, van a tener funcionalidades, comportamiento diferente. Este es un principio bastante importante del polimorfismo, pero en otros lenguajes de programación es posible
el polimorfismo de métodos. En la misma clase, definiendo múltiples métodos con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. Funciona correctamente. En Python esto no es posible. Es un principio de la programación orientada a objetos del polimorfismo, pero en Python no es posible definir este tipo de polimorfismo. Python no permite el polimorfismo de métodos por parámetros. Si definimos múltiples métodos con el mismo nombre en una clase, el último definido sobreescribirá a los anteriores. Entonces tenemos que Python no soporta este tipo de polimorfismo. Otros lenguajes de programación sí lo soportan. Pero Python no lo soportan. Pero, aquí existe un pero se puede lograr un comportamiento similar de dos formas. Podemos simular, si bien no es posible hacerlo esto de forma directa, podemos simular este comportamiento. Hay formas de simularlo. Una de ellas es con parámetros por defecto y otra es con argumentos variables o el uso de args y k-args. ¿Se acuerdan? Argumentos variables, que no importa la cantidad de elementos que le va a pasar, pues aquí los utilizamos y nos ayuda en este principio del polimorfismo. Vamos con un ejemplo. Nos vamos a crear el archivo mensaje.markdown y otros dos archivos, mensaje01.py y mensaje02.py, donde en 01 vamos a implementar con parámetros por defecto y en 02 vamos a implementar utilizando argumentos variables. Vamos a crear estos archivos en la carpeta sesión 07. Ahí los vamos creando, mensaje.markdown, y vamos a crear mensaje 01.py y mensaje 02.py. Ahí está. Vamos primero con el contexto de nuestro ejercicio. Una empresa de mensajería posee un sistema capaz de enviar diferentes tipos de mensaje, mensajes de texto y mensajes de audio. De acuerdo al tipo de mensaje se debe enviar de manera diferente. Los mensajes de texto se envían como un texto. Los mensajes de audio se envían como sonido. Y un mensaje tiene un contenido. Entonces ese es el contexto que tenemos. Y ahora vamos a hacer el análisis. En el archivo mensaje.markdown vamos a hacer el análisis. Vamos primero con los requisitos. Los mensajes tienen un contenido. Existen dos tipos de mensajes, texto y audio. Los mensajes de texto deben enviarse como texto y los mensajes de audio deben enviarse como sonido. Eso es el análisis, en los requisitos. Ahora, ¿qué objetos vamos a tener? Vamos a tener el objeto mensaje. ¿Y qué características va a tener el mensaje? El mensaje simplemente va a tener un contenido que va a ser de tipo cadena. ¿Y qué acciones va a tener? El mensaje simplemente va a tener la acción de enviar, porque nosotros enviamos los mensajes. Entonces tenemos ahí nuestro objeto mensaje, sus características y sus acciones. Con esto ya hemos definido el análisis de nuestro mensaje. Ahora vamos a crear nuestro diagrama de clases. En nuestro diagrama de clases definimos la clase mensaje, que va a tener un atributo, en este caso es público, que va a ser de un contenido de tipo cadena. Y va a enviar el mensaje de acuerdo al tipo que tenga. Entonces tenemos definido un mensaje. Vamos a enviar el contenido y de acuerdo al tipo, si es texto o si es audio, va a enviar el contenido de este mensaje. ¿Cómo sería? Primero, en mensaje 01.py lo vamos a hacer con parámetros por defecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a definir nuestra clase mensaje. La clase mensaje tiene un constructor. En el constructor nosotros vamos a tener el atributo contenido. Hasta aquí, todo normal, todo lo que ya habíamos visto.
Ahora vamos a definir el método enviar. En el método enviar vamos a usar parámetros por defecto. Y si recordamos de cómo se envían parámetros por defecto a través de un método o una función, es simplemente creando el atributo que va a recibir el parámetro y asignándole un valor por defecto. Por defecto, audio va a ser igual a falso. Y vamos a preguntar dentro. Si el audio es true, lo va a enviar como si fuera sonido. Ahí está un print con el emoji de un megáfono para indicarnos que es un sonido. Y caso contrario, si no es un audio, va a imprimir como si fuera un texto. Entonces, de esta forma, con parámetros por defecto, nosotros definimos la funcionalidad del polimorfismo con parámetros por defecto. Y vamos a utilizar nuestro método. Ahí vamos a implementar el mensaje. Y nuestro mensaje, ¿qué va a tener? Va a tener el contenido, hola, ¿cómo estás? Y vamos a enviar el mensaje primero sin ningún parámetro y luego enviándole el parámetro audio, pero esta vez con el valor de true. Como ven, cumple con lo que nos dice el polimorfismo de métodos, donde tenemos la cantidad de parámetros. Aquí no tenemos parámetros y aquí tenemos un parámetro. Ahora, hemos definido el audio como parámetro por defecto. Y esto lo podemos ejecutar, ya saben, llamando a Python y el nombre de nuestro archivo mensaje 01. Python 3 mensaje 01.py y lo ejecutamos. Como ven, cuando simplemente llamamos al método enviar sin ningún parámetro, lo envía como si fuera un texto. Ahora, si nosotros le mandamos con enviar audio, pero esta vez con un valor de true, nos está enviando como si fuera sonido. Y ahí se cumple la propiedad del polimorfismo, que tiene que tener diferente comportamiento por la cantidad de sus parámetros. Aquí está, sin parámetros, y aquí tenemos un parámetro. Y esta es la versión con un parámetro por defecto. Y esto lo logramos con este parámetro, audio igual false por defecto. Vamos con el mensaje 02.py. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez utilizando argumentos variables, utilizando args. Tenemos el mismo constructor, tenemos la clase mensaje. Ahí está, con su constructor, pero esta vez el método enviar va a tener un argumento. Ahí, un segundito, estoy copiado mal. Ahí está, tenemos el método enviar que va a tener esta vez un argumento. ¿Se acuerdan de esta notación con el asterisco por delante? Significa que tenemos argumentos variables, que no sabemos lo que va a llegar. Pero esto lo vamos a utilizar para controlar. Y preguntamos, si es audio en los argumentos, lo va a imprimir como si fuera sonido. Y si es texto en los argumentos, lo va a imprimir como si fuera texto. Con esto entonces ya hemos definido nuestra clase mensaje. Ahora podemos utilizarlo. Vamos a definirnos esta vez igual el mismo mensaje, hola, ¿cómo estás? Pero esta vez para enviar vamos a utilizar los argumentos variables, donde en un momento le decimos que sea texto, que sea audio o incluso que sea ambos, porque son argumentos variables, que sea texto y audio a la vez. Y lo ejecutamos. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que primero se va a enviar como texto, que es este de acá, hola, ¿cómo estás? Luego aquí lo vamos a enviar como audio, lo hemos definido que el audio está en los argumentos y nos va a enviar como si fuera un audio, ahí está. Hola, ¿cómo estás? En forma de audio. Y como tenemos argumentos variables, podemos enviar varios parámetros. Vamos a solicitar que nos envíen el mensaje tanto como texto y como audio. Y ahí podemos ver que se imprime correctamente. Hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo estás? Tanto como audio y como texto.
Entonces también cumple la misma propiedad, que tenemos el mismo método con diferentes cantidades de parámetros. Con un solo parámetro puede ser texto o audio, o también podemos enviarle dos parámetros e igual va a tener un comportamiento un poco diferente. Con un solo parámetro nos devuelve un solo mensaje. Si le envío aquí dos parámetros, nos devuelve dos mensajes. Cumple la lógica del polimorfismo, que de acuerdo a la cantidad de parámetros tengan comportamientos diferentes propios. Y como ven, es así como podemos simular este comportamiento tanto por argumentos variables como por parámetros por defecto. Ahora vamos con un ejercicio para ustedes. La empresa de mensajería quiere ampliar su sistema de mensajes añadiendo la capacidad de enviar mensajes mediante video. Los mensajes de video deben enviarse como un video. Aquí vamos a utilizar el emoji de la cámara para simular un video. Van a obtener el análisis en el siguiente minuto, añadiendo ahora la posibilidad de enviar mensajes como video. Veamos cómo sería agregar el requerimiento de nuestro video. Vamos a agregar a los requisitos. Los mensajes de video ahora pueden enviarse como video. Entonces estamos agregando la capacidad de que nuestros mensajes se pueden enviar como video. Vamos a agregarlo acá en nuestros requisitos. Ahí está. Y también vamos a copiar nuestro contexto para que quede completo. Vamos a agregarlo acá. Requisitos, mensajes. Ahora, es lo único que va a cambiar, porque vamos a seguir teniendo la acción de enviar. No vamos a tener diferencias con el contenido. Por lo tanto, lo único que se nos pide ahora es que también puede enviarse como video nuestro contenido. No cambiaremos el diagrama de clases, ya que el mensaje sigue siendo el mismo objeto. Entonces no hay una varianza acá. Nuestro diagrama de clases sigue siendo el mismo. Entonces ya tenemos el análisis y el diseño de la clase. Ahora podemos programar. Van a modificar los archivos mensaje01.py, ya saben, con parámetros por defecto, y en mensaje.2 utilizando argumentos variables, ahora que utilice video. ¿Cómo sería la posible solución? Primero, el mensaje 01 lo vamos a hacer con parámetros por defecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a añadir que sea igual el video un parámetro por defecto. Entonces teníamos audio false y ahora vamos a tener video. Vamos a tener primero que ahora va a tener este método dos parámetros por defecto, tanto audio y video en falso. Y vamos a cambiar un poquito la lógica. Vamos a preguntar si es, ahí está, si es audio, va a imprimir el mensaje como si fuera sonido. Si es video, va a imprimir el contenido como si fuera un video. Y si no es audio y no es video, entonces va a imprimir el contenido como texto. Entonces con eso, ¿qué nos va a quedar acá? Vamos a tener ahora en su uso lo siguiente. Anteriormente solo teníamos de esta manera. Tenemos el mensaje hola, ¿cómo estás? Y el mensaje sin ningún parámetro. Luego vamos a enviarlo con audio true, con video true, y como audio y como video. Lo vamos a ejecutar. ¿Y qué nos va a quedar? Si no le enviamos ningún parámetro, el mensaje se comporta como texto y nos devuelve el contenido como si fuera un texto. Si le envío audio true, nos devuelve el contenido como si fuera un audio. Si le enviamos video true, nos va a devolver como si fuera un video el contenido. Como ven, diferentes tipos de parámetros. Y también podemos enviarle con más parámetros, con audio true y video true.
En este caso nos va a devolver ambos mensajes, el contenido como sonido y el contenido como video. Entonces, como ven, cumple completamente el uso de parámetros por defecto. Esa es la gran utilidad que nosotros tenemos de los parámetros por defecto, que nos permite enviar de diferentes maneras de acuerdo a lo que necesitemos. Ahora, ¿cómo sería la solución de este ejercicio utilizando argumentos variables? ¿Qué vamos a hacer? En el archivo mensaje02 vamos a cambiar el formato ahora utilizando argumentos variables. De hecho, esto es más fácil porque en el mensaje02 al tener argumentos variables ya teníamos controlado. Si el audio está en argumentos, imprime como sonido. Si el texto está en argumentos, imprime como texto. Y aquí lo podemos definir igual. Si el video está en los argumentos, va a mostrarlo como si fuera un video. Y listo, ya está. Esa es la única implementación que hacemos. Y ahora podemos utilizar los de tipo video, donde vamos a añadir que pueda enviar video y puede solicitar también que sea el mensaje enviado en formato de sonido, de audio y de video. Ahí vamos a ejecutar mensaje 02.py y ¿qué nos queda? Podemos enviar el mensaje como texto, podemos enviarlo como audio, como texto y audio, aquí está. Podemos enviarlo como video, aquí está. Podemos enviarlo como audio y video a la vez. Entonces eso está acá. Como ven, es una forma de simular el polimorfismo con diferentes métodos, con diferentes parámetros de entrada en un método. Y es así como Python puede simular lo que es este tipo de polimorfismo. Con esto llegamos a la última forma del polimorfismo, el polimorfismo de operadores. El polimorfismo de operadores, o también llamado sobrecarga de operadores, es la capacidad de definir el comportamiento de los operadores para objetos personalizados. Los operadores como el símbolo del más, el menos, el asterisco para el por y el slash para el dividido pueden ser redefinidos para trabajar con instancias de clase. En Python, con el operador más, podemos sumar números y también podemos concatenar cadenas. Entonces nosotros tenemos esto en Python. Si nosotros esto lo definimos, podemos ver que si tenemos dos enteros, el entero a igual 5 y el entero b igual 10, en la variable c podemos guardar la suma de estos números, que nos va a dar como resultado 15. Ahora, si tenemos la cadena D, que en este caso es hola, y la cadena E, que es mundo, en la cadena F podemos concatenarlo. D más un espacio más la variable E y vamos a tener hola mundo. Entonces con esto nosotros tenemos el polimorfismo de los operadores. ¿Qué significa esto? Vamos a ejecutar Python, solo Python, y lo voy a pegar. Ahí está. Entonces tenemos que en C está 15 y en F tenemos hola mundo. Y todo esto lo hemos hecho gracias al operador más. El operador más está sobrecargado. Cuando se trabaja con enteros, los suma. Cuando se trabaja con cadenas, los une, los concatena. Por lo tanto, ahí se está sobrecargando la funcionalidad, está mutando la forma de cómo reacciona el símbolo de más ante los objetos. Y esa es la definición de polimorfismo, que tenga muchas formas. Entonces el operador más en enteros suma, en flotantes suma, en cadenas concatena. Y también podemos implementar eso nosotros en nuestros objetos. En Python se puede definir la sobrecarga de métodos especiales para sobrecargar operadores. Estos métodos especiales tienen nombres específicos que comienzan y terminan con dos guiones bajos. Entonces, para definir nosotros métodos específicos especiales, ya habíamos hablado del constructor.
¿Se acuerdan? Con guiones bajos al principio y al final. Pues también tenemos los siguientes métodos especiales que hacen referencia a los operadores. Si nosotros queremos utilizar el operador más con nuestros objetos, tenemos que implementar el método add. Como ven, inicia con dos guiones bajos, la palabra add, y termina con dos guiones bajos. Con esto nosotros le damos la funcionalidad de nuestros objetos de utilizar el operador más. Lo mismo sucede con el operador menos. Con el operador menos nosotros implementamos el método con dos guiones bajos, seguido de la palabra sub, de subtract, y termina con dos guiones bajos. Para la multiplicación, nosotros implementamos el método especial mul, donde empieza y termina con dos guiones bajos. Para la división, utilizamos el método trueDiv, o división verdadera, por así decirlo. Ahí está trueDiv, que inicia con dos guiones bajos y termina con dos guiones bajos. Para nosotros obtener la división de la parte entera, utilizamos floorDiv, que nos va a permitir utilizar este operador, el operador del doble slash, o el que utilizamos en la división entera. Y como ven, inicia de la misma forma con dos guiones bajos adelante y al final del nombre del método especial. Para nosotros utilizar el operador del módulo, implementamos el método llamado mod. Y por último, para implementar el operador de la potencia o de los dos asteriscos, utilizamos el método especial llamado POW. Entonces, con todos estos implementados, podemos darle la funcionalidad a nuestros objetos que puedan utilizar los operadores. Es una buena práctica definir métodos propios, privados o protegidos, para que se puedan reutilizar en los métodos especiales de los operadores. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros vayamos a sobrecargar un operador para que funcione nuestra clase, nuestro objeto, es útil y es buena práctica implementar métodos propios. Por ejemplo, yo voy a tener un método sumar, que después lo voy a llamar desde el método add. Así puedo utilizar tanto el operador más como el método sumar. Ya sea de tipo privado o protegido, esto se va a heredar a sus hijos. Vamos con un ejemplo. Vamos a crear los archivos operadores.markdown y operadores.py en la carpeta sesión 07. Acá nos vamos a crear operadores.markdown y operadores.py. En estos archivos vamos a trabajar ahora con nuestros operadores. Y vamos con el contexto de nuestro ejemplo. Un profesor de matemáticas quiere crear una calculadora de vectores bidimensionales. Los vectores tienen dos componentes, x y y. Pueden sumarse y restarse entre sí utilizando los operadores más y menos. Se muestran como pares x, y tienen valores flotantes. La suma, como la resta, genera un nuevo vector resultante. Por ejemplo, si tenemos el vector a, que tiene valores de 1 y 1, y tenemos el vector b, que tiene valores de 2 y 3, podemos tener un nuevo vector, que es la suma de a más b. A más b nos da un vector 3 y 4, porque se suman. Se suma el x de a con el x de b. 2 más 1, 3. Ahora el y del vector a, que en este caso es 1, se suma con el y del vector b, que nos da como resultado 4. 1 más 3, 4. En la resta es lo mismo. Si hacemos una resta de vectores, tenemos aquí que la resta de x menos x del vector b nos da como resultado menos 1, porque 1 menos 2 es menos 1.
Y en el otro parámetro, en el atributo y, tenemos que y del vector a, que es 1, menos y del vector b, nos da como resultado menos 2. Entonces es así como funciona la suma y resta de vectores. Si tienen alguna duda de cómo se ve un vector, se ve más o menos su representación de esta manera. En el espacio, un vector es la ubicación de un punto con respecto al origen. Esto lo vamos a realizar en el archivo operadores.markdown. Vamos a copiarnos nuestro contexto. Ahí está. Y ahora vamos a hacer nuestro respectivo análisis. ¿Qué requisitos tenemos? Los vectores deben tener componentes x y y flotantes. Los vectores pueden sumarse y restarse entre sí. Los vectores pueden mostrarse como pares ordenados x, y. Es así como se tiene que ver visualmente. La suma de vectores genera un nuevo vector. La resta de vectores genera un nuevo vector. Y los vectores pueden sumarse utilizando el operador más. Y los vectores pueden restarse con el operador menos. ¿Qué objetos vamos a tener? Vamos a tener el objeto vector. ¿Qué características va a tener? Va a tener dos parámetros, x y y, que van a ser de tipo flotante. ¿Qué acciones van a tener nuestros vectores? Van a tener la capacidad de poder sumar, restar y también mostrar su información. Entonces con esto nosotros ya hemos definido nuestros requisitos. Tenemos nuestro vector que va a poderse sumar y restar. Y también nos va a mostrar su información en forma de un par x y y. Ya con esto podemos hacer nuestro diagrama de clases. En nuestro diagrama de clases vamos a tener algo similar a esto. Tenemos la clase vector que tiene dos atributos x y y que van a ser de tipo flotante. Ahora, como buena práctica, lo que les decía, vamos a tener un método sumar y restar. Sumar va a recibir un vector y restar va a recibir un vector. Estos van a ser de tipo privado. Y vamos a tener el método mostrar que va a ser de tipo público. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos un vector que tiene dos atributos y tiene tres métodos, dos privados y uno público. Esto lo hacemos de esta manera porque habíamos hablado que el diagrama de clases no depende del lenguaje. Entonces, no puedo poner aquí el método especial de Python, el --add, --. No puedo ponerlo, sino que necesito los métodos propios del vector que van a realizar la operación. Vamos a tener suma y resta. Entonces, por eso también es una buena práctica. Ahora, en el archivo operadores.py vamos a definir nuestras clases. Primero vamos a definir nuestro vector. Tenemos la clase vector que va a tener un constructor. Nos dice que son de tipo flotante. Por lo tanto, los atributos x y y van a ser de tipo flotante. Entonces, cualquier cosa que nosotros le pasemos al vector, primero lo va a convertir en un flotante. Lo va a volver un float. Y vamos a definir los dos métodos privados. El método privado sumar, que nos va a retornar un nuevo vector, que es la suma. Ahí está. La suma de mi vector actual con la coordenada x del otro vector. La coordenada y de mi vector actual más la coordenada y del otro vector. Voy a sumar dos vectores. Lo mismo sucede con la resta. La resta me va a retornar un nuevo vector. Ahí estoy definiendo el constructor. Y el primer parámetro va a ser la resta de la coordenada x, tanto de mi objeto como del otro vector. Y de mi objeto la coordenada y menos la coordenada y del otro vector. Entonces ahí estoy sumando y restando los vectores. Por último tengo el método público mostrar, que me lo va a mostrar, me lo va a devolver como si fuera un par ordenado. Aquí tenemos el par ordenado x, y rodeado de paréntesis,
que es lo que se nos había pedido. Con eso ya hemos definido la clase base de nuestro vector. Ahora vamos a implementar la sobrecarga de operadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar el método add. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar la suma, lo que les decía. Vamos a implementar la suma del operador. Entonces, al método add nos va a retornar el valor de la suma del vector. Ahí está. Estoy utilizando el operador más para sumar utilizando el método privado sumar. Lo mismo vamos a hacer con la resta. Vamos a implementar el método sub. Nosotros al implementar el método sub vamos a retornar el resultado de la resta del otro vector. Como ven, add va a recibir un vector y sub va a recibir un vector. Entonces con eso nosotros ya hemos implementado la sobrecarga. Como ven, no es muy difícil. Esto es bien fácil de implementar porque ya habíamos definido la lógica de la suma y la resta. Entonces simplemente le decimos, para el operador más haces una suma, para el operador menos haces una resta. Y ahora los podemos utilizar. Vamos a crearnos dos vectores. Nos vamos a crear el vector 1, que va a ser 1, 1, y el vector 2, que va a tener los valores x y y de 2 y 3. Ahí están nuestros vectores. Y ahora podemos utilizar los operadores. El vector 3 va a ser la suma del vector 1 más el vector 2. Y el vector 4 va a ser la resta del vector 1 menos el vector 2. Una vez hecho la suma y la resta, vamos a ver qué información tienen nuestros vectores. Ahí está. Tenemos el print, el vector A, que es el vector 1, el vector B, que es el vector 2, y nos van a mostrar su información. La suma de A más B, que se está almacenado en la variable del vector 3, y la resta de A menos B, que está almacenado en el vector 4. Y listo, ahí tenemos los resultados. Tenemos el vector A. El vector A tiene dos coordenadas, x y y, en posición 1, 1. Y el vector B tiene coordenada x2 y y3. La suma de A más B es otro vector. Entonces tenemos otro vector que es 3 y 4. Porque 1 más 2 es 3 y 1 más 3 es 4. Luego tenemos el vector 4, que es la resta de A menos B. Y tenemos que en la posición X es la resta de 1 menos 2, que es menos 1, y 1 menos 3, que es menos 2. Entonces, como ven, hemos implementado la sobrecarga de operadores para nuestra clase vector. Nuestra clase vector ahora es capaz de utilizar los operadores, utilizando el operador más y el operador menos. Esto hace que nuestro código incluso sea más elegante y mucho más robusto para poder trabajar. Hace que sea más pythónico inclusive. Es más fácil de leer y entender qué está sucediendo. Ahora vamos con un ejercicio para ustedes. El profesor de matemáticas quiere ampliar la calculadora de vectores bidimensionales, añadiendo la capacidad de multiplicar y dividir vectores utilizando los operadores de multiplicación y de división. Los vectores se pueden multiplicar y dividir utilizando un escalar. Un escalar no es nada más que un número, generando un nuevo vector resultante. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros hacemos la multiplicación de vectores, tenemos que hacerlo a través de un escalar. Por ejemplo, el vector 2 y 4 lo vamos a multiplicar por 2. Nos va a dar como resultado otro vector con los valores multiplicados. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por lo tanto, tenemos el vector 4, 8. Lo mismo sucede con la división. Tenemos aquí la división del vector dividido por un escalar, que nos va a dar como resultado la división en un nuevo vector. Tenemos 2 dividido entre 2 nos da 1. Y 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. Retornándonos un nuevo vector, en este caso
vector 1, 2. ¿Qué es lo que vamos a tener? En el archivo operadores.py, los vectores pueden multiplicarse por un escalar. Los vectores pueden dividirse por un escalar. La multiplicación de vectores genera un nuevo vector. La división de vectores genera un nuevo vector. Los vectores pueden multiplicarse por el operador asterisco y pueden dividirse también por el operador de la división. Entonces con eso tenemos los nuevos requisitos para nuestro vector. Y en las características no va a haber un cambio. Seguimos teniendo dos pares, x y y. Y vamos a tener el método multiplicar y dividir. Ahora estas van a ser las nuevas acciones que va a tener nuestro vector. Entonces nuestros vectores pueden sumar, restarse, multiplicarse y dividirse. Con esto ya hemos agregado las acciones y podemos añadir a nuestro diagrama de clases. Veamos cómo sería en nuestro diagrama de clases. A nuestro diagrama de clases hemos notado que solo vamos a agregar dos elementos, la multiplicación y división. Multiplicar y dividir, pero esta vez no va a ser por un vector, sino va a ser por un escalar. Y habíamos dicho que el escalar es un número, por lo tanto lo agregamos ahí a nuestro diagrama, multiplicar que recibe un escalar y dividir que recibe también un escalar. Con esto nos va a quedar el diagrama de esta manera. Nuestro vector x y y tiene la capacidad de sumar otro vector, restar, mostrarnos su información, multiplicar y dividir. Ya lo último que nos queda es hacer la implementación en nuestro archivo operadores.py. Ya tenemos el análisis y el diseño de la clase. En los siguientes 3 minutos van a modificar el archivo operadores.py y van a añadir la funcionalidad y sobrecargar los operadores de la multiplicación y de la división. Lo que vamos a hacer es primero implementar la multiplicación. La función multiplicar va a recibir un escalar. El escalar hemos dicho que es simplemente un número. Y vamos a retornar el vector, un nuevo vector, que va a ser la multiplicación de x por el escalar y de y por el escalar. Lo mismo sucede con la división. En la división igual vamos a tener un escalar y vamos a retornar un nuevo vector que va a ser x dividido entre el escalar y y dividido entre el escalar. Con esto entonces nosotros ya hemos implementado nuestro escalar, nuestros métodos de multiplicar y dividir. Los estamos agregando a nuestra clase, quedándonos multiplicar y dividir, que también son de tipo privado. Ahora tenemos que sobrecargar los operadores. Para sobrecargar estos operadores vamos a utilizar la función especial mul y la función especial trueDiv. Ambos van a recibir un escalar y van a ejecutar lo que hace la multiplicación privada. Aquí está el método privado multiplicar y el método privado dividir. Entonces con esto vamos a poder sobrecargar los operadores y poder implementar y ver lo que hace. Ahí está. Vamos aquí. Ahí está. Tenemos el método mul que hace la multiplicación, ambos reciben un escalar y se lo pasa al método multiplicar. trueDiv recibe el escalar y lo pasa al método dividir y retornan el mismo valor del método dividir. Con esto ya hemos sobrecargado los operadores y ahora podemos implementarlos. Vamos a crearnos dos nuevos vectores, el 5 y el 6. El vector 5 va a multiplicar el vector 1 o el vector A por 2 y el vector 6 va a multiplicar el vector 2, lo va a dividir entre 2. Ahí está. Estoy haciendo la multiplicación del vector A y la división del vector B. Veamos cuál sería su resultado. Nos va a quedar acá que la multiplicación del vector A, el de resultado, en X tenemos 2 y en Y tenemos 2.
y está correcto. Si el vector A es 1,1 en sus atributos, la multiplicación por el escalar nos da como resultado 2,2. Lo mismo sucede con la división. Si realizamos la división del vector, tenemos que el vector 2 tenía los valores de 2 y 3 y nos da como resultado 1,0 y 1,5. Entonces ya tenemos correctamente implementada la sobrecarga de los operadores más, menos, por y dividido. Con eso, chicos, lo último que hacemos es, no lo olviden, subir sus cambios a GitHub y ya hemos explorado todos los diferentes tipos de polimorfismo. Desde el doctyping, polimorfismo con herencia, polimorfismo con diferentes números de parámetros y la sobrecarga o polimorfismo de operadores. Con esto ya llegamos a la parte del resumen. Resumen, el duck typing en Python permite que los objetos sean utilizados según su comportamiento y no por su tipo específico. El duck typing otorga flexibilidad y reutilización del código, pero puede causar errores en tiempo de ejecución si un objeto no cumple con el comportamiento esperado. El polimorfismo es la capacidad de usar un mismo método para trabajar con diferentes tipos de objetos, permitiendo que cada clase implemente el método de manera diferente. El polimorfismo se puede lograr mediante herencia, sobrecarga de métodos y sobrecarga de operadores. La herencia permite que una clase base defina métodos generales y que las clases hijas los implementen de manera específica. En Python, la sobrecarga de métodos por parámetros no es posible, pero se puede simular usando argumentos por defecto, args y qargs. Las operadores permite definir el comportamiento de los operadores como suma, resta, multiplicación y división para objetos personalizados mediante métodos especiales. Es buena práctica definir métodos generales, privados o protegidos para reutilizarlos en la sobrecarga de operadores. Vamos ahora con los retos de la sesión número 7. Van a crear una carpeta con el nombre retos/sesión-07 dentro del proyecto en la raíz, en la cual por cada ejercicio deben crear los siguientes archivos. Ahí tienen la estructura de carpetas de los ejercicios que deben presentar. Vamos con el primer reto. En un taller de carpintería, los trabajadores utilizan diferentes herramientas para construir muebles, reparar objetos o ajustar piezas. Cada herramienta tiene una función específica, pero todas pueden ser utilizadas por el carpintero de manera similar. Por ejemplo, el martillo se utiliza para clavar clavos, el destornillador se utiliza para ajustar tornillos y la llave inglesa se utiliza para apretar tuercas. El carpintero no necesita saber el tipo exacto de herramienta que se está utilizando, solo necesita que la herramienta pueda ejecutar la acción usar. Crea las clases necesarias para representar las herramientas martillo, destornillador y llave inglesa. Cada clase debe implementar su propio comportamiento en el método usar. Realiza el análisis y diagrama de clases para las siguientes clases: martillo, destornillador y llave inglesa, en el archivo ejercicio 01.markdown. Escribe el código en Python para las clases de tu diagrama de clases, utilizando doctyping en el archivo ejercicio 01.py. Asegúrate que las clases incluyan atributos y métodos coherentes con su propósito. Por ejemplo, tipo de mango, material, peso. Utiliza buenas prácticas y nomenclatura, encapsulamiento y legibilidad. Implementa un ejemplo de uso donde el carpintero interactúe con diferentes herramientas sin conocer su tipo específico. Número 2. Una aplicación de aprendizaje musical permite a los usuarios practicar con diferentes instrumentos. Cada instrumento tiene una forma particular de producir sonido, pero todos pueden ser tocados por el usuario mediante una acción común. Por ejemplo, la guitarra hace strum, el piano hace plim y el tambor hace boom.
Aunque cada instrumento suena distinto, todos comparten una característica en común. Pueden ejecutar la acción tocar. Diseña una clase base llamada instrumento, que defina el método tocar. Identifica los atributos y métodos relevantes para cada instrumento considerando su función y comportamiento. Implementa las clases derivadas guitarra, piano, tambor, cada una con su propia versión del método tocar, que imprima su sonido característico. Realiza el análisis y el diagrama de clases para el instrumento, guitarra, piano y tambor en el archivo ejercicio 02.markdown. Escribe el código en Python para las clases de tu diagrama de clases en el archivo ejercicio 02.py. Asegúrate que las clases incluyan atributos y métodos coherentes con su propósito. Por ejemplo, número de cuerdas, tipo de percusión y material. Utiliza buenas prácticas, nomenclatura, encapsulamiento y legibilidad. Implementa un ejemplo de uso donde un usuario interactúe con diferentes instrumentos sin preocuparse por su tipo específico. Número 3. Un profesor de matemáticas utiliza una calculadora de números romanos para enseñar aritmética clásica. Cada número se representa mediante una letra o combinación de letras romanas. Tenemos la I que representa el 1, la B que representa el 5, la X al 10, la L al 50 y la C al 100. Crea la clase romano que permita sumar números romanos utilizando el operador más. Por ejemplo, si tenemos dos romanos que son el 10 y el 5, el resultado de la suma de estos tiene que ser un romano con el valor 15, que es un equivalente 15. Esto se logra mediante la sobrecarga del operador más, definiendo su comportamiento dentro de la clase romano. Realiza el análisis y diagrama de clases para la clase romano en el archivo ejercicio 03.markdown. Escribe el código en Python para las clases romano en el archivo ejercicio 03.py. Asegúrate de que las clases incluyan atributos y métodos coherentes con su propósito. Utiliza buenas prácticas de nomenclatura, encapsulamiento y legibilidad. Con esto hemos llegado a la parte final de nuestro Python Study Group orientado a objetos con la sesión número 7. En esta parte pueden encontrar el enlace a más información de nuestra sesión número 7 con todo lo relevante a los ejercicios presentados el día de hoy, incluido la bibliografía del doctyping y polimorfismo en Python.